Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas, llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Fátima ya en este día. Doctor Tomasini, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Ok, claro, aquí está con nosotros Javier Botello y también está su hijo Isaac Botello. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a estar aquí escuchando a la Divina Voluntad. Súper. Y bueno, doctor, pues aquí ya estamos listos para escuchar todo sobre la Divina Voluntad y con esa mente y con ese corazón abierto para ver qué nos habla el día de hoy. Bueno, pues yo creo que a donde habíamos hablado en el último programa, habíamos visto cuál era la finalidad que Dios tenía, que Jesús tiene para con Luisa, y junto para con Luisa, para todos nosotros, ¿no? Que era prácticamente, hacernos una imagen de Él. Y esto se lograría pues a través de ese intercambio de vida que nos ha propuesto. O sea, vamos a intercambiar vidas, yo te voy a dar mi vida. Eso es lo que nos dice. Y entonces yo creo que esto, a reserva de que poco a poco lo iremos explicando, porque no es fácil entender que es un intercambio de vida. Pero sí, lo que yo quisiera puntualizar ahorita es lo siguiente. Es Jesús con todo lo que Él es, con todo lo que Él contiene, o sea, cuerpo, sangre, alma, divinidad, casi como en el Santísimo Sacramento, que es un Jesús completo, quiere venir a morar en nosotros, pero a estarse ya continuamente, permanecer y actuar desde nosotros, junto con nosotros. Unir sus actos con nuestros actos para que entonces la vida de la criatura empiece realmente a ser una vida semejante a la de Él, o sea, una vida divina. Eso es lo que Él tanto desea, ¿no? Para eso, lógicamente debe de haber una preparación. O sea, tenemos que hacer una preparación de nuestro interior, no nada más para recibirlo, como lo hacemos para la comunión, sino para que Él pueda permanecer y que Él pueda continuar su vida desde nosotros y compartirla con nosotros. Entonces, Jesús va llevando a Luisa por diferentes pasos y lo primero que le dice, o sea, que este es el punto así, necesitas desapegarte del mundo exterior. Dice, yo soy el único que merece ser amado. Ahora, por eso tú debes quitar ese pequeño mundo que te rodea. O sea, pensamientos de criaturas, imaginaciones. Porque si tú no lo haces, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Él dice que el murmullo en nuestra mente de todo esto que hay fuera es un impedimento para que podamos oír claramente su enseñanza, que podamos permanecer continuamente en su presencia y en ese trato al tú por tú. Esto es como si tuviéramos un invitado que hemos esperado mucho en nuestra casa, y en el momento que llega a nuestra casa nos dedicáramos no sé, a contestar el teléfono, a hablarle al vecino, a hablarle a un amigo,
y dejar al invitado ahí solo. O sea, entonces él quiere ser totalmente atendido, pero continuamente, ¿no? Por eso le dice, yo soy el único que merece ser amado. Y entonces le dice así, quiero que quites todo ese murmullo de pensamientos y de imaginaciones. Esta palabra de imaginaciones es curiosa. O sea, y la pregunta que yo haría sería, ¿cuántas veces al día imaginamos cosas? Yo diría que el 99% del día nos lo pasamos imaginando. No sé qué Pues opinan. no solamente imaginando, alucinando y fantaseando en cosas que realmente ¿y qué tal si pasara? ¿Y qué tal y si hubiera? ¿Y sí? O nos la pasamos en el pasado, ¿no? Recordando cosas que no tienen nada de sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre estamos en qué tal si pasara esto, si pasara ¿Qué tal si pasa? Yo creo que nos vamos ya sea hacia el futuro en exceso y hacia el pasado, ¿no? Entonces, pero nunca en el presente. Siempre nos la pasamos fantaseando en todo, ¿no? Uh-huh. Y si hubiera y si hubieras hecho, o y si hubiera hecho, o todo eso, ¿no? Que te sacan de la realidad, ¿no? Así es. Y también nos la pasamos pensando en actividades que a lo mejor quisiéramos hacer, o imaginando, no sé, a veces hasta cosas pues absurdas, o sea, en cosas irreales, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende cuál es la idea. Lo que viene siendo como las fantasías, ¿no? Las fantasías, exactamente. Fantasías, porque en realidad es una fantasía. Todo lo queremos hacer, pero nada más es una fantasía y es un juego en el cual no llegamos a ningún lado. Exacto. Entonces, yo diría que habría que valorar si todo esto que es fantasía, que no se realizó, que no se realiza o que no se realizará, vale la pena por eso perder la cercanía y la unión con Jesús. Definitivamente creo que no, creo que es mucho más productivo esta unión con Jesús que estar fantaseando todo el día, y que esas fantasías nos llevan a frustraciones. Claro, porque como está fuera de la realidad, entre yo ya más quiero hacer, digamos, humanamente un acto, entre yo más quiero hacer, digamos, pues sí, lo que sea, ¿no? Va a ser imposible porque no soy capaz de hacerlo y eso me frustra. Uh-huh. Porque es irrealístico en algunos casos, en muchos de los casos. Uh-huh. Así que tenemos esta primera invitación de Jesús, ¿no? Ahora, realmente es algo difícil. O sea, tratar de parar nuestra mente, tratar de no estar continuamente en estos pensamientos o en estas formas de vivir, pues no es fácil. Entonces Luisa se lo externa a Jesús y Jesús le dice, mira, tú prometes ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. O sea, es una promesa de Jesús. O sea, tú simplemente prométeme que quieres ser mía. Y más que prométeme, porque a veces prometemos cosas que no cumplimos. O sea, esa es otra de las cosas que estamos acostumbrados a hacer, a prometer sin reflexionar lo que estamos prometiendo. Sí. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, a Isaac, por ejemplo, aquí que está conmigo, a veces le he dicho que lo voy a llevar al parque y un día me dijo, me prometiste que me ibas a llevar al parque y no lo llevé, ¿verdad, Isaac? Sí. Sí, no me ha llevado al parque. No lo ha llevado. ¿Por qué no lo llevas al parque? Y son promesas que hacemos los papás. O sea, decimos que lo vamos a llevar y el niño está esperando esa promesa, ¿no? Uh-huh. Y no la ha recibido. Y en algunos casos en la niñez es más, bueno, hablando de promesas para los niños, es más, como por decirlo, traumático, ¿no? Me prometiste, porque después de los 20 años te dicen, me acuerdo que me prometiste y nunca me llevó. Así es. Entonces, Isaac lo vi llorar una vez que me dijo. Y la pregunta que no lo llevaba. Sería,
Bueno, ¿Cuántas pero son situaciones, ¿no? Que me imagino que durante nuestro diario vivir nosotros los seres humanos prometemos cosas y no las cumplimos. Por eso, pero ¿y cuántas veces le hemos prometido a Dios algunas cosas y de esas cuántas hemos cumplido? Pocas. Simplemente, o sea, simplemente, si alguna vez nos hemos confesado bien confesados, porque la confesión quiere, uno de los requisitos de la confesión es que vayamos con la plena convicción de no volver a pecar. Y sin embargo, a los 8 días estamos confesándonos de nuevo. Y del mismo pecado. Por eso, o sea, ya, pero el punto es, estamos faltando a lo que hemos prometido. Así que, en realidad, las promesas están a la orden del día y también con Dios, ¿sí? Entonces Jesús sabe eso. Y entonces es simplemente, ese prométeme ser todo mía, es disponte a ser toda mía. O sea, ¿realmente te intereso? ¿Crees que me amas y todo? Bueno, pues entonces dame tu disposición y dime, quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Y eso, ante esa disposición, entonces Jesús mismo es el que va a estar obrando en nosotros para ir logrando este desapego. Y entonces le dice, o sea, dame tu voluntad y eso me basta. O sea, tú entrégamela, ¿sí? Con una firme decisión y yo voy a hacer todo lo demás. Bueno, pues entonces ese es como el primer paso, ¿no? Y va a ir poco a poco Jesús obrando en nosotros y vamos a ir notando que realmente el mundo exterior empieza a desaparecer, ya no con esfuerzo, sino que simplemente se empieza a perder el interés en el mundo exterior, y eso porque Jesús, trabajando en nosotros, en nuestro interior, nos empieza a ser más agradable el estar sumergidos en nuestro interior, pensando, viendo lo que Jesús es y lo que Jesús hace en mi interior, todo lo que Él me va revelando, que lo que está en el exterior. Después de esto, o sea, después de ese desapego del mundo exterior, Jesús le pide a ella que el desapego del mundo interior. O sea, y esto es un poco más, ¿cómo diríamos? Más problemático. ¿Qué es el mundo interior? Sí. Es el mundo de nuestros afectos, ¿sí? ¿Sería todo lo que pensamos? Lo que pensamos, bueno, no tanto lo que pensamos, porque también las imaginaciones, todo eso entraría dentro de eso, ¿no? Sino más bien cómo nos comportamos con los demás. Todo lo que compartimos con nuestros seres amados, queridos, o sea, el amor, la afiliación que tenemos, ese amor puede ser de padre a madre, de padres, amor de hijos, amor de hermanos, amor de familia en general, amor de amistad, amor hacia una pareja, o sea, todos los afectos interiores, ¿no? Y todas las reacciones que tenemos ante lo que el mundo nos da, sobre todo con las personas. Cuando son afectos, cuando es amor, sentimos esa empatía con ellos. Pero también el mundo nos da a veces cosas negativas, cosas que no nos agradan. Entonces, ahí lo que sentimos no es una empatía, ¿sí? Sino una antipatía. Y empiezan a surgir pensamientos o deseos de irritación, de desconcierto, incluso como de venganza. O sea, todo ese mundo interior de sentimientos, que es la parte que Jesús le dice, y le empieza a enseñar cómo comportarse ante el mundo exterior.
primero le dice lo que dijimos hace un momento: yo soy el único que merece ser amado. Y después empieza a decirle: mira, cuando las personas te son agradables, cuando las personas te hacen un bien, cuando las personas están actuando favorablemente hacia ti, no debes fijarte en la persona, sino debes hacer de cuenta que yo te estoy compartiendo mis bienes, mis gustos, todo lo que yo quiero darte de mí, de forma positiva, pero que uso al prójimo para dártelo. Quiero darte el amor y te lo doy a través de tu padre, a través de tu madre, a través de tus hijos, a través de tu esposa, de tu esposo, ¿sí? O sea, y lo debes tomar como que es que venido de mí. Por lo tanto, al que se lo debes agradecer es a mí. O sea, no al prójimo, sino a mí. Y verme a mí en el prójimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a empezar a amar al prójimo, pero no por la persona, sino al Jesús que está en el prójimo. Y entonces nuestro amor será casi perfecto, porque voy a amar a Jesús en mi padre, en mi madre, en mi hijo, en mi hija, en mi esposa, en mi esposo. Y entonces el amor será totalmente perfecto y no habrá desavenencias, no habrá problemas porque estamos amando a Jesús. A Jesús no le vamos a gritar. Si a Jesús no lo vamos a insultar, no lo vamos a dejar, no lo vamos a traicionar. Si realmente quiero amarlo. Esa sería la forma de ir amando, desapegándome de la persona para amar a Jesús en la persona. Y luego, si te hacen un mal, un daño, no sé, alguien llega, te ofende, te maltrata, te ocasiona algún problema, debes pensar que yo mismo te estoy queriendo compartir lo que el mundo me da, los sufrimientos que el mundo me da. Y te lo comparto para que tú, sintiendo lo que yo estoy sintiendo, tú me ames, me repares por todo lo que me hacen. O sea, que tú seas como el reparador de todas las ofensas que estoy recibiendo. Por lo tanto, debes tomarlo, podríamos decir, como una gracia enorme, un don que nos está dando, que es el compartir sus sufrimientos, y todo esto me lo transmite a través del prójimo. Por lo tanto, ya no quedo resentido con el prójimo, sino quedo agradecido con Dios porque me está haciendo partícipe de su propia vida. Y con el prójimo no le guardo rencor, no tengo ningún encono contra él. Esta es una manera, como yo diría, maravillosa de poder empezar a tratar con el mundo y no sentirnos ni atados al prójimo por el sentimiento positivo, ni atados al prójimo por el sentimiento negativo. Si nos damos cuenta y lo analizamos un poco, veremos que siempre hemos vivido esclavizados al resto del mundo. O sea, vivimos atados a las personas, o por agradecimiento o por rencor, pero no somos libres. No sé qué opinan de esto. Irónicamente, por ejemplo, cuando nos dice Jesús, déjame que yo tome posesión de ti, por decirlo, ¿no? Déjame que dame toda tu voluntad y entonces yo voy a poder obrar. Pareciera como que si en ese aspecto dijera, pues es que Dios me quiere esclavizar, ¿no? Dios me quiere, digamos, no me dice que me va a dar libertad, me va a ofrecer, pero pareciera que estuviera atándome a mí, como a Luisa Picarreta pareciera que si la tuviera emprisionada, ¿no? Pero viéndolo de esta forma, nosotros estamos más atados a una, como tú nos dices, estamos atados durante el diario vivir
a muchas situaciones, a muchas personas en sí, y realmente vivimos emprisionados. O sea, dices, vivo en este país, vivo para trabajar y trabajo para vivir. ¿Dónde está mi libertad? O una voluntad humana. O a una voluntad. Atados a una voluntad humana. ¿Correcto? Bueno, no sé. Así es. Entonces creo que es simplemente un cambio de pensamiento, ¿no? Solo Dios es el primer autor del bien o del mal que me hace. Y no es que Dios no es que Dios lo esté mandando, porque luego se piensa que Dios hace que una criatura llegue y me ofenda o me agreda o me haga algún daño. No, pero eso que me está haciendo a mí es lo que le está haciendo a él. O sea, porque es un pecado. Y los pecados los resiente Jesús. Entonces Jesús lo que hace es me comparte lo que él siente por el pecado que está haciendo esa persona hacia mí, que en realidad no es hacia mí, sino es hacia él. Y entonces yo debería de sentirme agradecido totalmente, porque son instrumentos que Dios usa para mi santificación y para compartir su vida y su dolor. Y eso es algo muy, muy, ¿cómo diríamos? Enorme. Bueno, es enorme lo que me está diciendo, ¿no? Te comparto mi vida y junto con su vida me comparte los efectos de ese sufrimiento. ¿Qué efectos tuvo el sufrimiento de Jesús? El perdón, el conseguir el perdón del Padre hacia esa persona, el conseguir gracias para esa persona, el rehacer los actos de esa persona ante el Padre. Entonces yo creo que eso es enorme lo que nos está compartiendo, y deberíamos de estar totalmente agradecidos por estarlo recibiendo. ¿Sí? Entonces hay que ver a todas las criaturas, hay que verlas en Dios. Y si las vemos en Dios, jamás, jamás perderemos la estima de la persona. O sea, me están haciendo conseguir adquisiciones para mi alma. En otras palabras, es decir, Dios está trabajando para nosotros para poder adquirir eso. Así es. Bueno, suena ilógico hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo es que Jesús me dice que me deje tomar posesión de su voluntad y Él va a hacer lo demás? Cuando realmente aquí la palabra es que sentimos que somos prisioneros si yo me dedico a Jesús. A lo contrario de que realmente estoy en prisión, tengo una prisión en sí. Perdón es al contrario. Es totalmente al contrario, Ricardo. Lo que me refiero es de que estamos atados al mundo, me refiero. Impresionados al mundo, pero en sí no tenemos vida en el mundo. No hay nada, ¿verdad? Que nosotros pensamos que voy a tener mi libertad durante el día. Ay, sí, voy a hacer lo que yo quiera, soy libre, somos un país libre, donde se expresa totalmente libre, y somos un país libre, pero realmente no. Y pareciera lo contrario, como tú dices. Jesús nos dice, yo te voy a liberar, pero tienes que darme toda tu voluntad. Así es. Es que la libertad es estar totalmente, no estar atado a nadie. Y la gente luego dice, no, pero es que eres esclavo de Dios. No, un momento. Me comparte su vida, y su vida es libre. Su vida es libre. Dios es libre. Al compartirme su vida, yo adquiero esa libertad de Él. No estoy atado a nadie, no estoy obligado con nadie, y lo único que me mueve es el amor. ¿Sí? Y ese amor me mueve, pero me mueve hacia Él. O sea, voy a estar amándolo a Él. Entonces las criaturas, como tal, como criatura,
desaparece. O sea, no sé si esto pueda entenderse así. Entonces, cuando nosotros estamos ante el Santísimo, ¿verdad? Nosotros estamos amándolo a Él, pero a veces lo hacemos como al contrario, ¿no? Que estamos queriendo que Él nos ame, ¿sí? Estamos ante el Santísimo y lo estamos amando, lo estamos alabando, le estamos dando gloria y honor, y a veces lo sentimos como que le estamos diciendo, pues danos amor, ¿no? Como que no nos da amor y como que no lo sentimos, ¿no? O sea, nos sentimos diferentes en el Santísimo. Exacto, pero es un amor que estamos pidiendo que nos ame, ¿sí? Sí. Pero ahora la pregunta es, ¿y yo qué le doy? Pues nosotros siempre decimos en el Santísimo, enfrente del Santísimo, pues no tengo nada que darte, pues mira qué soy, o sea, no tengo nada que darte, eso es lo que decimos siempre. Lo mismo que decimos cuando vamos a la comunión. Decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos, ¿no? Pero vamos otra vez con las manos vacías, otra vez. No, perdóname, no vamos con las manos vacías. Vamos con nuestra vida de corrupción, con nuestra vida de pecado, con nuestras miserias, con todo lo que somos. Pero eso no nos atrevemos a decirle, te doy esto. Exactamente. Y Jesús, si yo le preguntara, Señor, es que yo no tengo nada que darte, me va a decir, perdóname, tienes tu vida, tienes tus miserias, tienes todos tus pecados, dámelos. Yo ya los tomé, yo ya los reparé, yo ya los perdoné. Ahora simplemente completa esa acción, que eso es lo que San Pablo nos dice. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Jesús ya reparó mis miserias, todo lo malo que yo soy. Bueno, pues ahora simplemente únete. Eso es exactamente lo que quiere. Señor, tengo mucho que darte y te doy esto porque esa es mi miseria y me quiero quedar en la nada para que tú, el todo, pueda entrar en mí. Ahora, pero por ejemplo, en esa cuestión dice, ok, lo entrego, doy mi voluntad, pero la realidad es de que sigue siendo el mismo pecado, sigue cometiendo los mismos pecados, sigue siendo la misma corrupción. Cuando no lo das, sí. Cuando nada más es palabra, sí. Pero Jesús no te dice, dámelo de palabra. Jesús lo que me dijo es, dame tu voluntad y eso me basta. ¿Qué es la voluntad? Ya lo habíamos platicado en algún programa anterior. Jesús nos dice que la voluntad es como una caja donde se van guardando todos nuestros actos. Que la voluntad es el motor que mueve todo mi ser. Entonces tenemos dos definiciones de voluntad. Motor, lo que mueve mi ser, y es el recipiente donde yo guardo todos mis actos. Y mis actos son palabras, pensamientos, intenciones o actos ya materiales hechos. Por lo tanto, si yo le doy mi voluntad, le estoy dando todo. ¿Y dónde quedó mi tendencia al mal si está en mi voluntad? En ningún lado. No sé si esto se alcance a visualizar. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, está en nuestra voluntad. Si yo me despojo de mi voluntad, me despojo de todo lo que yo soy, menos de mi personalidad, de mi figura personal. Y eso es lo que Jesús quiere. Dame todas tus miserias, dame todas tus inclinaciones, dame todo lo que eres. Y yo te voy a dar todo lo mío. Entonces, no se trata de perderse, de disolverse,
sino se trata de rehacernos y dejarnos tal y como Él nos creó. O sea, hechos a imagen y semejanza de Él. Porque ese es el punto. Así fue creado Adán, a imagen y semejanza de Él. Pero Adán lo pierde en el momento que se sale, en el momento que desobedece y comete el pecado. Todo lo que nos hacía semejantes a Él se pierde. Entonces ahora hemos ido tratando de recuperar poco a poco, pero nos hemos metido nos hemos vivido en un mundo de voluntad humana, donde la voluntad humana es la que actúa, sigue actuando, a veces bien, indiscutiblemente, a veces actúa hacia Dios, también es totalmente cierto, pero no en unión con la voluntad divina. ¿Podemos cumplir la voluntad de Dios? Sí. ¿Podemos hacer actos santos dirigidos a darle honor, gloria, amor a Dios? Sí, pero no en unión con la voluntad divina, no en unión con todo lo que esa voluntad contiene. Por lo tanto, han sido actos santos, muy santos, pero humanos. Pero nunca hemos logrado o hemos hecho un acto de la voluntad de Dios en nosotros, o sea, un acto divino, jamás. Entonces, ¿dónde queda mi pecado? Si yo me doy y vuelvo a pecar, es que no me di. Le estoy dando lo que yo quiero, pero no mi todo. No sé si esto queda claro. Sí queda claro. Bueno, para mí sería dar todo de mí para ser vaciado y que entre la voluntad de Dios. Sí, ya no enojarme, ya no gritarle, ya ver a mi hermano o a mi hijo, ver a Jesús en él, o sea, de una manera figurativa, no es real que diga yo, aquí está Jesús ya, no, sino decir, en él, sí, en él está Jesús, ya no le voy a gritar, ya a mi esposa ya no le voy a decir, no te voy a cocinar, y así cositas, ¿no? Entonces ya enojarme menos en la familia y gritar menos, sino ir viviendo esa vida con Jesús, ¿no? Es lo que vamos dejando, entonces, nuestra voluntad humana y vamos haciendo actos divinos con Él, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos cosas que Jesús le va enseñando o pidiendo. El desapego del mundo exterior y ahora el desapego del interior de ella, ¿sí? Y eso nos va a permitir estar solos con Él, porque si a Él lo vemos en todos los sucesos, está Él, en todas las personas está Él, y tratamos a Jesús en todo, entonces prácticamente estamos viviendo solos en el mundo, Jesús y yo. Y ya no hay quien nos disturbe, porque al tratar con quien sea, estoy tratando con Él. Al hecho de que lo que me está sucediendo, o sea, como participación de lo que le sucede a Él. Y así por el estilo, ¿no? Después, otra de las cosas que le va pidiendo es un olvido total de las culpas. Porque generalmente cuando hemos cometido errores, o sea, pecados graves, nos duele, el remordimiento que tenemos es muy grande y dependiendo del pecado, pues es la intensidad de ese remordimiento. No es lo mismo haber dicho una mentira que haber hecho un aborto. Creo que eso queda muy claro. Hay pecados que son mucho más, ¿cómo diríamos? Fuertes, intensos. Le llamaríamos graves, ¿no? Algo más grave. Exacto, y que el remordimiento pues queda con mucha mayor intensidad y durante mayor tiempo, ¿no? Entonces Jesús le dice,
que debe dejar eso, ¿sí? Porque le dice, no quiero que pienses más en esto, en tus culpas anteriores. Dice, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, si piensas en tus culpas anteriores, es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharte a mi amor, porque siempre buscas con tu mente envolverte en el fango pasado y me impide hacerte tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas te encierras en ti misma y, aparte de todo esto, te ensucias nuevamente en el pecado. ¿Sí? Sí. Dice, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. Hay una lectura, ¿no?, del Evangelio donde dice que no se le echa las perlas a los puercos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero esto, mira, es algo que es, yo diría, fácil de poder entender. Todo mundo pecamos donde nos gusta. Claro. ¿Estarías de acuerdo? Sí, definitivamente. O sea, nadie peca en algo que no le gusta. Exactamente. Bueno, por lo tanto, el gusto es lo que nos llevó, nos motivó hacia el pecado. Cuando recordamos un pecado, o sea, aunque lo recordemos por el remordimiento que tenemos por haberlo hecho, decir, qué bárbaro, ¿cómo fue capaz de hacer esto? En ese momento lo que sucede es que vuelves a revivir el gusto. Por eso Jesús dice, te ensucias nuevamente en el pecado. Aunque estemos con el remordimiento, pero nos ensuciamos con el recuerdo. Volver a vivir, o sea, volver a recordar es como volver a vivir, por ejemplo, ¿no? Así es, exactamente así es. Y es traer al presente aquello que cometí y probablemente eso pudiera servir de estímulo después para desearlo nuevamente. Entonces, ya lo confesaste, ya te arrepentiste totalmente, ya no tienes ningún, estás decidido a no volver a pecar, ¿de acuerdo? Ya quedó borrado, ya no te apures. No tienes por qué recordarlo. Y creo que eso es una enorme, enorme promesa que Jesús me dice, ya no tengo ni siquiera el recuerdo de lo tuyo. Y bueno, a través de esto es como vamos logrando ir vaciando nuestro interior. Pero esto es nada más el inicio, ¿no? No lo es todo. No sé si tengan algún comentario sobre esto. Bueno, es más que todo, pues empezar es que realmente alguna vez nos castigamos definitivamente. Está la acción, volverlo a pensar, volverlo a hacer, es volver a castigar, volver a regresar al principio, por decirlo, y realmente tener una forma de mezquitamente, por decirlo así, de seguir en ese olvido, por decirlo, ¿no? Yo creo que cabe entender qué diferencia hay entre olvidar realmente y perdonar, ¿no? Mucha gente, es que perdonar es olvidar por completamente. Bueno, nosotros como seres humanos jamás vamos a olvidar nada, especialmente un trauma, una situación. Que lo que podamos hacer es quitar el dolor de eso, ya es muy distinto. Lo puedes recordar, pero ya sin dolor. ¿Correcto? Aquí hay algo que es muy curioso. O sea, hay un refrán por ahí que dice, perdono pero no olvido. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, pensamos a veces que Dios es igual que nosotros, que nos perdona pero no olvidamos, pero que no olvida. Y probablemente de ahí sea de donde parta esa,
¿cómo decir? Esa idea de estar continuamente pidiendo perdón y misericordia. ¿No les parece extraño esos cantos de perdón a tu pueblo, Señor? Sí, que No perdona estés tu siempre pueblo, Señor. enojado. Entonces uno se pregunta, decir, caray, yo a un crucifijo no le veo la cara de enojado. ¿A ustedes? No, está de sufriente, claro. Así es. Y si llego a pedirle perdón, ¿qué me va a decir? Oye, ¿que no ves cómo estoy? Pues sí, o ¿Qué sea, perdón quieres que te dé? Ya te lo di todo, veme. Todo esto que estás viendo es el perdón que te estoy dando. Solamente tienes que tomarlo. Ya no tengo más perdón. Ya lo tengo todo aquí en mi cuerpo llagado, en mi cuerpo lacerado. Aquí está el perdón. Y todavía me pides misericordia. Había una partecita que a mí me gustaba mucho y se lo decía a mucha gente, donde le decía yo, ¿sabías tú que le tienes que decir a Jesús, te perdono? Y la gente me preguntaba que por qué le tenía que decir yo a Jesús, te perdono. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque muchas y siempre de las cosas le echamos la culpa a Dios. Un accidente, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué? ¿Qué merecí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué acaso ya no te pedí perdón en el sacramento de la confesión, que me perdonaron lo que había hecho, y por qué me castigas así? ¿No lo estamos culpando a Él? Al contrario, tenemos que decirle a Él, te perdono porque tú no fuiste el culpable de lo que me sucedió a mí. Esto es porque tú lo dejaste que pasara para que viniera algo mucho mejor. Bueno, y yo te voy a decir una cosa. O sea, está bien eso que estás mencionando, pero en realidad Jesús es el que me pide que lo perdone. Sí. Porque el que lo tiene en la cruz soy yo. Sí. Entonces, cuando yo voy a pedirle perdón, Él me podría decir, oye, lo que dijimos, ya te perdoné, aquí estoy. Ahora perdóname tú. Bájame de la cruz. Deja de pecar. Sí. Porque en el momento que estás pecando, estás manteniendo mi cruz, mi crucifixión. Entonces, perdóname tú, dame tu misericordia, bájame de la cruz y dame una habitación donde poder vivir, donde poder descansar. Y esa habitación eres tú. Exactamente. Entonces, ahí estamos entendiendo exactamente que todo lo que es la parte de, ¿cómo diríamos? Del perdón. De este compartir con Él su vida, es entender que todo lo que ha hecho es exactamente eso, un perdón que se nos otorgó, pero un perdón completo. Y que ahora lo único que quiere es que yo le brinde una posibilidad de venir a morar en mí, que esa es la finalidad por la cual ha hecho todo. La finalidad de la Eucaristía es venir a morar en nosotros. Nosotros somos los que debemos ir a la Eucaristía, a recibir la Eucaristía para liberarlo de esa prisión y darle oportunidad de vivir y de morar en nosotros. Eso es lo que Él desea. O sea, decirle cuando recibimos la comunión, decirle, ven a vivir en mí. O sea, no te quedes ahí en la comunión 10 minutos conmigo, no, toda la vida. Sí, porque como conocemos en el catecismo de la iglesia, que pues, la esencia está solamente por un tiempo, ¿sí? Entonces decirle que nosotros queremos ser hostias todo el día, hostias vivas todo el día, no nada más un rato, ¿verdad? Así es. Ese es como el punto clave de todo esto, ¿no?
Así que bueno, pues ese es como el inicio, repito, de la enseñanza de Jesús a Luisa para llegar a vivir en su voluntad. Después de eso, un día llega y le dice, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, o sea, de destruir en el sentido que hemos hablado, ¿no? Sí. Sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. O sea, ya la desapegó de todo, pero ahora quiere ese intercambio ya. Ya está preparado todo el terreno para el intercambio de vida. Y entonces, realmente ahora destrúyete tú, o sea, destruye tu modo de ser, tu modo de actuar, tu modo de responder, tu modo de pensar, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero para poder entrar en ti. Entonces, A lo que se refiere, a lo que se refiere destrúyete, por ejemplo, es decir, la creatividad, tu forma de ser porque es única, porque digamos la persona, todo mundo es única, nadie es la misma repetición, por decirlo, ¿no? Cada quien tiene una personalidad distinta. En destruirte en la forma, ¿se refiere a eso? o sea, ya no más actos de tu voluntad, sola, sin mí. O sea, debemos, ¿cómo diríamos? Cuando el hombre fue creado con un don, el don de la integridad. Ese don de la integridad era integrar al hombre y a Dios en un mismo ser. Adán tenía en él, o sea, su vida humana, su voluntad humana, pero al mismo tiempo tenía la vida divina y la voluntad divina. Y eso hacía que fueran unidad entre ellos, unidad. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, el hombre era perfecto, obraba junto con Dios, junto con Dios. Dios participaba de sus actos. Dios concurría en todos los actos del hombre y el hombre concurría en todos los actos de Dios. Cuando el hombre se sale, pierde este don, pierde la vida divina y por lo tanto se disgrega, se resquebraja el interior del hombre y nos quedamos con un interior que no es capaz de afrontar o de enfrentar a un mundo que no conoce. Y entonces empiezan los temores, las dudas, el cómo le haré, en fin, y ahí empieza a formarse en nosotros ese mundo interior, mundo psíquico, que es el consciente, el inconsciente, el subconsciente, el yo, el ello, todo eso que nos habla la psicología. Se empieza a formar ahí. Cuando el hombre ya no tiene la integridad con Dios, Dios no tiene un inconsciente, Dios no tiene un subconsciente, Dios no tiene un superego. O sea, ¿sí se entiende? Dios es. Sí. O sea, Y eso, desaparece toda esa parte. eso es lo que nos compartía. Por lo tanto, no había la necesidad de hacer adecuaciones o adaptaciones a nuestro ser, pero eso que pasó en nosotros empieza a formar un tipo de vida y un tipo de comportamiento totalmente anómala, o sea, totalmente diferente de lo que Dios actúa. Entonces, todos los actos que hemos tenido en nuestra vida, todos, han sido actos que hemos logrado con nuestra voluntad humana y que hemos ido haciendo, pero diferente de lo que Dios haría. Entonces lo que Jesús le dice a Luisa es, bueno, ahora vamos a destruir todo eso que has hecho, que no es parte mía, que no es algo mío. Vamos a destruirlo. No es destruirte a ti, sino es destruir tu
actos, tu forma de pensar, tu forma de ser. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, la acción que yo haga, por ejemplo, esta tarde voy a ir a comer. Bueno, obviamente tengo una actitud para ir a comer, tengo una forma para ir a comer, pero en este caso voy a comer en una forma de la divinidad voluntad, es decir, voy a comer con Jesús, por decirlo, lo voy a llevar dentro de mí, en mis acciones, no solamente voy a comer, sino para la voluntad de Dios y para el reino de Dios, ¿no? Más o menos así. Sí. O sea, es darle la intención a eso, ¿no? No dejar de ser yo en sí como esencia de mi creatividad, de pensar, de todos esos dones que tenemos, sino simplemente la acción que yo voy a hacer va a ser con Jesús. Y con lo de Jesús. Con Jesús y con, ¿qué, perdón? Con lo de Jesús. Lo de Jesús, ok. Vamos a poner ejemplos así muy burdos, ¿sí? Para que se entienda. Sí, claro. Vamos a suponer que tú quieres comunicarte con un familiar tuyo y haces un teléfono, ¿sí? Sí. Pero un teléfono de aquellos antiguitos que hacían los niños, no sé si ustedes los llegaron a hacer. Dos latas con un agujerito. Ah, sí, y claro. un hilo. Claro, la lata y el hilo, ajá. Entonces, bueno, ¿te puedes comunicar? Sí. Pero llega Jesús y te dice, no, hombre, mira, ahora hazlo con lo mío. Y te da un smartphone. Sí, un iPhone 10. Bueno. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues lo de él, ¿no? Claro, definitivamente. El iPhone 10. Y Puedes chatear, puedes enviar textos y... La comunicación va a ser mucho mejor, todo va a resultar bien. Estás haciendo lo mismo, pero con lo de él. Ok. ¿Sí? Entonces aquí vas a hacer un acto, no sé, de bondad, pero lo estás haciendo con la bondad humana, que ese es el telefonito de 2 latas con un hilo. Ok. Y llega y te dice, no, toma mi bondad, y te da tu smartphone. ¿Qué dijiste? 10, ¿verdad? Sí, el iPhone 10. El iPhone 10. Y Plus. Aquí está mi bondad, hazlo con ella. ¿Qué acto será mejor? El de él. Sí, pues el del Pero iPhone. eres tú el que lo está haciendo. Es la misma... Es el que yo estoy haciendo la acción de comunicarme con la otra persona, simplemente con un método mucho más avanzado, por decir, más eficaz. Y que resulta mucho mejor. Los resultados son excelentes. Ok. Sí. Los resultados. Con las 2 latitas no podemos tomar una foto. Con las 2 latitas no podemos tomar una foto. Ahora con el iPhone 10 tomamos la foto, se la mandamos a los amigos y mucho mejor. Por eso, a eso me refiero. El hombre se quedó prácticamente en nada comparado con los actos de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere ahora, regresarnos la posibilidad de actuar con lo suyo. Y por lo tanto van a ser actos divinos, ya no actos humanos. Salvador, pero mira una cosa aquí que nos pasa. Mira, para nosotros ahora es muy difícil, y no es difícil porque para él dice, yo las cosas las hago fáciles, ¿no? Pero para nosotros ahorita, en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo nos enseñaron en el catecismo todas estas cosas? O sea, no sé si las haya visto, a lo mejor mi mente haya pasado el catecismo de una manera diferente, que ahora ya lo veo diferente. O sea, ahora como nos lo explicas tú, ahora como lo vemos, es diferente, ¿sí? Porque ahora el que nos lo dice es Jesús. Ahora quiero que lo hagas así. Antes lo hacías así, pues ahora quiero que lo hagas así. Quiero que lo hagas divino, no humano. Entonces, eso, ¿cuándo nos lo enseñaron antes? No nos lo enseñaban. Y quisiéramos seguir aprendiendo más de esto, ¿me entiendes? Por eso, pues entonces, ¿cuándo te lo enseñaron? Ahorita. Ahorita. Claro. Bueno, ahora, ¿qué diferencia habrá,
porque recordemos de que también el hombre está hecho de actos diarios, ¿verdad? De hábitos, por decirlo así, durante 40, 50 años un mismo hábito viejo, como decíamos, algo tradicional, que lo que estábamos pensando. Ahora venimos con esta nueva enseñanza. ¿Qué tan difícil puede ser? Por eso, mira, se vuelve, yo digo que no se vuelve difícil, quizás se vuelva difícil entenderlo, no el hacerlo. Ah, ok. Porque Jesús dice, yo lo voy a hacer. Entonces, lo que está pasando es que a veces se nos complica por todo esto que acaban de decir ahorita. O sea, Javier acaba de poner una situación de decir, es que esto nunca me lo enseñaron, a mí me enseñaron otra cosa. Y yo durante N número de años he hecho estas otras cosas. Ahora, ¿cómo le hago para hacerlo ahora como se dice aquí? Bueno, eso cuesta un poco de trabajo, el apego a lo que hemos hecho durante tantísimos años. Pero si hacemos un acto de reflexión, veremos que definitivamente lo que estamos proponiendo ahora no es que estemos nosotros, sino lo que Jesús nos está proponiendo es infinitamente superior a lo que hemos hecho. Y que no hay modo de comparación entre una y otra cosa. En otras palabras, en sí no es tanto el cambio del método de comunicación, porque siempre lo hemos hecho, por ejemplo, como el ejemplo que nos mencionabas. Simplemente le voy a poner otra cosa y ya. Así es. Entonces aquí más bien sería entender cómo lo vamos a hacer. Es simplemente el cómo. Así es. Okay. El que abandones tu latita con tu hilito. Sí. Y luego quizá te cueste trabajo decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? No, sí, vamos a decir, Ricardo, enséñame cómo le hago aquí, cómo le hago acá, cómo le pico aquí, cómo le pico acá. Y sí es difícil, porque nos va a dar un smartphone 10 y es difícil. Obviamente aprender sus funcionalidades es lo que nos costaría trabajo, aprenderlo. Exacto. Nada más. Le picas aquí, le picas allá y ya desapareció todo. Ese es el punto. Ajá. Primero, decídete a dejar tu latita y luego empieza a aprender cómo se usa. Y ese aprender son los conocimientos que Jesús nos va dando a través del libro de cielo. Ok, perfecto. Súper bien. Bueno, Salvador, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más para comentar, Javier? ¿Algo? No. Hasta hoy lo que hemos aprendido es cómo nosotros debemos ir olvidando en una sola palabra, olvidando todo aquello que habíamos hecho, ya sea mal o ya sea bien, ir olvidándolo y empezando a vivir esa vida con Jesús, con uno, en Él. Por eso dice con Él, en Él y en Él. Entonces ir viviendo esa voluntad con Dios. Así es. Correcto. Bueno, pues Tomás, entonces, ¿algo más que quieras mencionar, Tomasini? Pues mira, yo lo único que siempre digo es no dejemos pasar estas verdades que Jesús nos da, así como decir, bueno, ya las leímos y ya, sino vamos a rumiarlas, vamos a estar continuamente pensándolas, rumiándolas y sobre todo tratando de hacerlas vida. Una pregunta aquí sería, en esto sería, ¿qué diferencia sería meditarlas? El otro, tratarlas de entender, no sé si la palabra es tratar o entender, buscar la forma de entender. ¿Qué diferencia habría en eso? Bueno, meditarlas. Jesús nos dice que para que podamos pasar como naturaleza sus verdades, lo primero, bueno, es conocerlas, pensarlas, rumiarlas
Y una vez que los hayamos masticado bien, o sea, que ya hayamos comprendido bien qué es lo que me está diciendo, entonces lo puedo pasar como naturaleza ya a mi vida. ¿Qué es rumiar? Es estar pensando, ya aparentemente ya entendí, pero después vuelvo a ponerlas de nuevo en mi pensamiento para volver a pensarlas y repensarlas. Las verdades que Jesús nos da, de repente decimos, ya la entendí, pero al cabo de, no sé, un tiempo X, las vuelvo a traer a la mente y entiendo más. A eso se refiere. Ok. ¿Sí? Y ya cuando supuestamente ya lo entendimos perfectamente, entonces ya puedo pasarlas como naturaleza mía. Okay. Y mientras pues voy tratando de hacerlo hasta donde yo conozco, hasta donde yo entendí. Ok, perfecto. Creo la que próxima vez que alguien te agreda o te haga un daño, intenta recordar lo que Jesús te dijo el día de hoy y di, Señor, gracias por esto que me están haciendo, porque me estás compartiendo tus sufrimientos. Y ahora yo sé que te está doliendo y yo te agradezco esto porque a través de esto puedo repararte, puedo amarte por lo que esta persona no te ama, puedo darte la gloria y la retribución que no te dan los que te ocasionan este dolor. Empezarlo a hacer. Ok, claro. No es fácil, yo creo que entender hasta cierto punto que una persona te esté haciendo algún daño y digas gracias. Para mucha gente se le sería muy difícil comprender eso, ¿no? Pero más sin embargo, se me hace de un punto de vista reconciliar esa parte, porque uno, cuando alguien te hace un daño, decir cómo le voy a pedir perdón me cuesta trabajo, pero llegar al revés y decir gracias porque a través de esto yo puedo entender más y reparar más lo que tú eres. Así es. Bueno, así es. Javier, ¿me comentabas algo? No, ya Isaac dice que si ya terminamos. Ah, sí, que si ya terminamos. Sí, ya, gracias a... Sí, así es. Bueno, Tomasini, aquellas personas que estén interesadas, ya arreglamos la página de internet, le dimos una nueva forma de Radio Fátima ORG, está rediseñada, cambiamos muchísimas cosas, estamos implementando cosas mucho más. Puedes verlo desde tu celular, simplemente pon Radio Fátima ORG, así de sencillo, radiofátima.org. Están todos los programas desde que comenzamos con el Dr. Tomasini. Todos los programas están enumerados, ¿verdad? El más reciente va a aparecer en la parte de arriba y también ya los estamos pensando poner en YouTube, no solamente en la página, sino en YouTube también los vamos a poner. Y también pueden, aquellas personas que están interesadas en querer ver o a ver algún poquito más de Tomasini, lo pueden hacer en el tercerfiat.com, ¿correcto? Así es. Así es, www.tercerfiat.com, y también se encuentra en YouTube, que se pone Tercer Fiat. Así es, ¿verdad? Ahora, aquellas personas que están buscando, bueno, estamos viendo o nos estaban escuchando decir sobre el libro del cielo. Aquellas personas que estén interesadas, Javier, ¿a dónde pueden llamar? Al 404-259-1444. Claro. ¿Otra vez, Javier? 404-259-1444. Así es que ya lo sabe, el libro de Tercer Fiat y más sin embargo otros libros, ¿no? Que viene siendo los del libro de la pasión también, que lo pueden hacer. Así es que ya lo sabe, tiene toda la información necesaria. Simplemente lo único que tiene que hacer ahora sí es marcar ese número y o meterse a las páginas que tenemos, ¿no? También estamos en nuestras redes sociales, que es en Facebook, Twitter y también en Instagram. Doctor Tomasini, muchísimas gracias por este tiempo. Es muchísimo que meditar, más bien qué pensar y qué rumiar. Así le vamos a poner. Tenemos mucho que rumiar sobre esto, sobre la divina voluntad. Así es que gracias, doctor. Sí.
Isaac, ¿algo que quieras decir? Adiós y que vivan en Jesús. Que vivan en Jesús, exactamente. Javier. Ese es todo. Que tengan buena tarde. Doctor Cremacine, muchísimas gracias. No hay por qué, Ricardo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.